Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos arrancando un programa con ustedes de nuevo en Radio Génesis, programa Jóvenes, son las 13 y 6 minutos y tenemos un programa muy interesante preparado para todos ustedes. También lo compartimos en nuestras redes sociales durante la semana. Durante el programa vamos a estar charlando con jóvenes embajadores de distintas partes de Latinoamérica, de Colombia, de Paraguay, de Chile y de Uruguay, y bueno, nosotros de Argentina. También comentando un poco sobre la situación del coronavirus allá y sus experiencias como jóvenes embajadores, y también sobre las actividades que hacen los jóvenes en esos países y en esas ciudades en las que cada uno de los chicos está. Y bueno, quería saludar a Martina y a Paz, que están con nosotros todos los martes, jueves y sábados. ¿Cómo están, chicas? Hola, Hola, ¿todo bien, ¿cómo Lucas? andás? ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo. Como siempre. Y bueno, voy a saludar a las chicas de Chile, Consuelo y Isidora, ¿cómo están? Hola, gracias. Bien, ¿Todo Lucas. bien? Sí. Sí, encerrado, pero bien. Un cortito, primero, para que se sepa de qué ciudades son, en dónde están en este momento. Yo soy de la capital, de Santiago, y Sí. bueno, estoy haciendo todo en mi casa. Vivo en mi casa no he salido en todo este tiempo, pero por cuarentena voluntaria. En Chile se aplicaba así. Yo estoy ahora en Iquique, que queda al norte de Chile, pero normalmente vivo en Santiago y me vine hace un mes a Iquique también para hacer una cuarentena voluntaria, que acá es mejor que hacerlo sola ya. Claro, obvio. Y también está Florencia de Uruguay. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, re contenta de poder participar con ustedes. Coméntame de qué parte de Uruguay sos. Yo soy de Artigas, que es en la frontera con Brasil, pero estoy en Montevideo, ya hace 5 años estudiando y me quedé acá cuando empezó la cuarentena. O sea, estás en la capital ahora. Buenísimo. Walter, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Luca? Súper bien. Walter es Acá de también. Paraguay. De Asunción. Coméntame de Asunción en Paraguay. Así es, centro mismo. Buenísimo. Y David, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De Colombia. Hola, Luca, muy bien. ¿Y tú qué tal? Estoy Todo. en Pereira, pero normalmente estoy en Bogotá. ¿Pereira en qué parte de Colombia está? ¿En dónde se ubica? Más o menos. Pereira es lo que llaman el eje cafetero, la zona donde más se produce café en Colombia. Entonces es una ¿sí? ciudad realmente relativamente pequeña, pero es una región muy cercana a muchas otras ciudades. Buenísimo. También está Laura de la Embajada de Estados Unidos, que estuvo con nosotros en el programa en enero también, cuando estuvo ahí en Chaco. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. Buenos Aires, Argentina. No, la Embajada de Argentina, de Estados Unidos en Argentina, fue la que tuvo la idea de hacer este programa, así que bueno, gracias, Laura, por el contacto con todos y también por la iniciativa. Súper interesante. No solo lo que están viviendo, sino como las experiencias del programa en 5 países diferentes. Claro. Bueno, para empezar, cortito, estaría bueno que cada uno o sea, yo digo cortito, pero cada uno puede explayarse, comentar un poco para que, claro, porque tenemos también bastantes temáticas sobre la juventud y todo ese tipo de cosas que estuvimos hablando antes de ir al aire. Comentar un poco, en el mismo orden que ya lo hicimos ahora, sobre la situación del coronavirus ahí, digamos, cómo lo vivieron, cómo empezó en sus países y también ahora cómo lo están viviendo ustedes ahora. Creo que en la anterior ronda había arrancado Isidora. Ya, yo parto. Bueno, como mencioné anteriormente, en Chile desde como el 20 más o menos o antes, no, como desde el 12 de marzo estamos con cuarentena voluntaria. Eso significa que en todos los medios de comunicación y el gobierno está diciendo quédense en su casa, pero si no puedes, pucha, vas a tener que ir a trabajar. Bueno, han tomado las medidas que yo creo que han tomado todos los países del uso de mascarilla, de alcohol gel, de control de espacios quizás, pero el hecho de que haya cuarentena voluntaria, bueno, desde antes nosotros estábamos viviendo un estallido social desde octubre, entonces esto llegó a interrumpir todo lo que estábamos experimentando y al principio igual fue problemático porque la gente creía que los dichos del coronavirus eran para reprimir a la población en este aspecto. Y al principio no se tomó mucho en cuenta por esto mismo y después no hubo como un control real de cómo se estaba viviendo la situación. O sea, hay mucha gente que está saliendo a trabajar, al principio había escasez de test, ha sido súper centralizada
la forma de manejar el coronavirus, todos acá en Santiago, y con lo poco que hay igual. Y han habido como hartas problemáticas como el manejo del gobierno con la situación. Ahora, hace tiempo que se está diciendo que ahora vamos a vivir el pic de casos contagiados, y en este mismo momento abrieron los centros comerciales, quieren que los estudiantes vuelvan a clase, entonces eso, no sé, igual Consuelo puede complementar más o menos cómo se está viviendo. Sí, sumando lo que dijo, lo que mencionó Isi antes respecto al centralismo que estamos viviendo en Chile. Por ejemplo, yo soy del norte, soy la segunda ciudad más al norte de Chile, y acá hasta una semana no había antes. Todos los días había que mandarlo a otras ciudades, se demoraban más de 3 días, y por ejemplo, no tuvimos casos hasta bastante tardío comparado con... De hecho, fuimos la última región en tener casos en Chile, pero en realidad yo creo que fue por la escasez de test, porque apenas se declaró un caso, al tiro empezaron a subir súper rápido los demás casos. Claro. También, por ejemplo, ha sido como súper inconsciente muchas de las personas, y el gobierno en sí ha sido inconsciente, porque las comunas donde se han decretado cuarentena han sido las comunas más acomodadas, donde la mayoría de las personas tienen trabajos que pueden ser al ser teletrabajo en su casa. En cambio, las personas que no, las comunas que no están en cuarentena son personas que generalmente tienen que movilizar por sus trabajos e ir a trabajar sí o sí presencial, y eso igual no ha sido regulado. Y por ejemplo, muchas multinacionales, empresas súper grandes, se han alojado en una ley que hace poco se declaró para proteger a las pymes, y han estado suspendiendo los contratos de los trabajadores. Entonces ha sido súper nefasto la manera en que el gobierno ha controlado la situación. Además de que, por ejemplo, hace súper poco recién las autoridades, por ejemplo el ministro de Salud, empezó a tomar como en relevancia el uso de la mascarilla, o empezó a tomar en serio el tema. Antes decía como no, es como imposible que paremos las cosas por este virus, hasta que las muertes y hasta que los contagios empezaron a aumentar súper rápido acá en Chile. Igual ahora hay un montón de aumentos y quieren volver a clase ahora en mayo, que los estudiantes de primaria y secundaria, como ustedes le dicen, vuelven en mayo. Y por ejemplo hubo una polémica de que antes de ayer abrió un mall en una ciudad que está cerca de Santiago. Un mall es un centro comercial. Sí, un mall es un centro comercial. Un mall es un centro comercial, claro. Sí. O sea, ustedes están, en teoría, ustedes estarían viviendo el pico dentro de poco, el pico de contagio. Dicen que el pico va a ser como esta semana y primeros de mayo, pero como que igual siempre se ha criticado a este gobierno porque el presidente es ingeniero comercial, que es como economicista, y se dice que ve al país como una empresa. Entonces siempre se ha priorizado ese tipo de cosas. Igual se ha aumentado la desigualdad que se veía desde antes en estos casos. Claro. Y sí, siendo, por entiendo. ejemplo, como es voluntaria, no es obligatoria como tenemos nosotros, por ejemplo, ¿la gente lo cumple o les da igual? O sea, ¿lo cumple de parte propia, digamos, o les da igual básicamente lo que pasa y lo que le pasa al resto? O sea, igual, por ejemplo, me acordé de un caso, es que como que Chile tiene memes para hacer del gobierno, ese tipo de cosas, Igual que porque acá. para Semana Santa se difundió mucho una noticia de que los que estaban con cuarentena obligatoria, las pocas comunas que eran de los de situación más acomodada, viajaron en avión para la playa, para irse de vacaciones. Y también los que están con cuarentena obligatoria lo están sancionando, pero justo esta semana hubieron muchas multas porque querían irse a la playa, querían irse de vacaciones, entonces ni siquiera ellos lo están controlando. Claro. Sí, al menos acá en lo que veo en Iquique, que por ejemplo la gente sigue yendo mucho a la playa como a caminar, a pasear con la familia. Ayer mi papá tuvo que ir por un caso muy puntual al centro y estaba lleno. De hecho, como que entregó lo que tenía que entregar y se fue rápido porque la gente estaba súper aglomerada, sin mascarilla y sin ninguna medida de protección. Ah, miren, bueno, sí. Acá es un poco diferente también eso. Hubieron casos hace un par de semanas que también se aglomeró bastante gente en algunos lugares. Seguimos con Flor. Florencia, ¿cómo estás? De nuevo. ¿Me escuchás? Sí, ustedes me escuchan, se me trancaron un poquito, pero Sí. Perfecto. Ahí está. cuento. ¿Me escuchan? Claro. Sí. Acá en Uruguay tenemos alrededor de 500 casos, que suena como poco, pero para una población de 3 millones es bastante.
en términos de población son los que más tienen casos, y bueno, tampoco estamos en cuarentena obligatoria como contaba Luca, sino que es como una cuarentena un poco voluntaria, como dicen las chicas de Chile. Sí, lo que es obligatorio es el distanciamiento social, entonces la policía y otras instituciones se están encargando como de controlar eso. Por ejemplo, a mí me encanta contar la historia del helicóptero, porque hay un helicóptero en Montevideo que está como, sale a hablar y dice, exhortamos a la población que se vuelvan a sus casas, pero no hay como una cuarentena per se. Claro. ¿Vos estás haciendo la cuarentena? Más allá de que sea yo estoy voluntaria. Sí, las universidades también han cerrado, las escuelas secundarias también, y en mi oficina, que yo trabajo en una fundación educativa, también estamos haciendo la cuarentena, como trabajando en nuestras casas. Suerte tenemos ese privilegio, ¿no? Y que bueno, aprovecharlo de la mejor manera que se pueda para seguir trabajando. Y me pasó lo mismo de que vivo muy en el centro de Montevideo y veo como que hay mucho movimiento últimamente, pero bueno, no sé. Claro. Y te pregunto, vos, por ejemplo, estás en la universidad, tenés clases virtuales y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no estoy muy al tanto de cómo se está manejando porque yo ya terminé las clases, sino que me queda un examen, entonces como no estoy tan al tanto de cómo se están dando las clases. Tengo entendido que sí, que se están organizando por Webex, Zoom, cosas así, y están como tratando de mantener el semestre. Lo único que hizo mi universidad, que es la Universidad de la República, es como ya informar desde el principio de la cuarentena, medio obligatoria, medio no obligatoria, que iban a suspender todo el semestre y que iba a ser todo un semestre virtual. Supongo que es lo que está pasando en el resto de los países. Claro, bueno, yo no voy a la facultad, yo voy a la secundaria, pero capaz las chicas pueden comentar un poco cómo están. Bueno, lo que nos pasa a nosotros es que sí, hasta ahora dijeron que no hay chances de que empecemos, por lo menos por ahora, que se ve que va a ser hasta así por lo menos hasta junio, que se puede ver recién si hay la posibilidad de empezar, porque aparte nosotras no somos, o sea, nosotros somos de Resistencia, pero estudiamos en Corrientes, que es acá pegado nomás a Chaco sería. Y a nosotras, por ejemplo, lo que nos pasa mucho es que es nuestro primer año, entonces es como muy complicado aprender a adaptarnos y a manejar como algo que nunca hicimos, y encima en la cantidad de cosas a las que estamos enfrentándonos, por decirlo así, y que no estábamos acostumbradas antes. Pero bueno, Paz me puede ayudar un poquito con la situación. Bueno, nosotras con Martina estamos estudiando lo mismo para todos por las dudas, y justamente somos de la misma camada, o sea, las dos empezamos al mismo tiempo, y sí, la verdad que a nosotros, sobre todo en nuestra facultad, se nos está complicando mucho porque recién ahora, después de como 2 meses ya casi de que empezamos la facultad, recién ahora estamos empezando a tener algunas clases virtuales, a veces, que son para consultas, no son clases. Claro. O sea, es para preguntar y listo, chau, ya no hay clase. Solamente nos mandan los PDF, tenemos los trabajos, ya tenemos un parcial presentado. Está siendo como difícil. Cuando otras facultades, por ejemplo, otras universidades sí están dando clases propiamente dichas, digamos. Claro, pero sí, creo que también influye mucho que nosotros estamos como en una facultad medio chiquita, por decirlo así, en comparación a las, por ejemplo, de Derecho, de Medicina, de claro. Arquitectura, qué sé yo. En la nuestra hay 145 estudiantes y en la de Arquitectura hay 700. Así que nosotros somos muy chiquititos. Ah, sí. Seguimos con Walter sobre la situación de Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, nosotros también, bueno, hasta el momento tenemos 208 detectados, ¿verdad? De los cuales hubo 8 fallecidos lastimosamente, ¿verdad? Sí. También estamos desde el 11 de marzo con un aislamiento social, por decirlo así, ¿verdad? Comenzó una cuarentena, pero no total, sino que restrictiva en cuanto a, como le digo, de repente aglomeraciones, o solamente podíamos estar hasta las 8 de la noche, los supermercados también solamente podían funcionar hasta las 8, hasta que fue incrementando el número, y así el 23 de marzo, ¿verdad? Ya se cancelaron completamente todas las actividades, las restricciones incrementaron, y ya 24 horas de aislamiento y de cuarentena, ¿verdad?
Incluso ellos empezaron a colocar todas las medidas en cuanto a los supermercados, incluso hoy abren hasta las 4, solamente se puede ir uno al supermercado, antes de comprar sí o sí hay que lavarse las manos, hay que usar tapabocas. En cuanto a la parte, como mencionaban, en educacional, hoy al menos se estima de que ya no se van a volver a clases, ¿verdad?, hasta el año que viene. Pero bien, eso no significa que haya terminado completamente las clases, sino que estamos también ahí con una coyuntura bastante interesante porque las clases siguen impartiéndose de manera virtual, pero como sabrán, hay poblaciones vulnerables que de repente no tienen ni acceso a internet, ¿verdad? Entonces ahí es en donde pega muy fuerte hoy, o incluso no se sabe utilizar. Hoy la población de Paraguay es, con decirte que solamente el 30% de la población adulta terminó, por decirlo así, la secundaria, ¿verdad? Entonces los padres mismos hoy no pueden dar clases como realmente, o como espera el MEC, que es el Ministerio de Educación, que puedan dar, ¿verdad? Entonces esa deficiencia, por un lado, de lo de adultos que no terminaron ni siquiera la secundaria, más el problema de internet, más el que no se sabe utilizar muchas veces mismo las plataformas digitales. Entonces eso también como que está pegando muy fuerte en la parte educacional. Claro. Y en cuanto a trabajo, lo mismo, ¿verdad? Hoy también las empresas están bastante amparadas en cuanto a suspensión de contratos. Hoy suman alrededor de 50.000 personas sin trabajo, sería así, con suspensión de contratos, ¿verdad? Pero en paralelo sí el gobierno está dando algunos subsidios, algunas ayudas, que también están como que aminorando un poco el impacto social, ¿verdad?, y económico que está ocasionando esto. Claro, hay una ayuda de parte del gobierno también. Sí, hay más en los sectores vulnerables, ¿verdad? No hacia las empresas, pero sí a las personas que en general, ¿verdad? Claro. También hay mucho por discutir también, ¿verdad? Porque de repente las empresas también están muy golpeadas. Y ahí es en donde un poco entramos a hablar. ¿Sí? No sé si te quedaste con algo que decir. Pensé que me dijiste entramos y... No, que entramos como que pues, se podría llegar a discutir bastante, ¿verdad? En cuanto a las ayudas no que se le dan a las empresas. Obvio, eso es importante también ver cómo... Bueno, en Argentina también se le está dando una especie de ayuda a las pymes y todo ese tipo de cosas a la gente del sector privado. Seguimos con David, ¿seguís ahí? Sí, claro. Bueno, pues en Colombia más o menos el primer caso se detectó para el 8 o 10 de marzo, más o menos, entonces comenzó bastante lento. En realidad comenzó como un caso, 3 casos al siguiente día, luego ya íbamos con 5, y cuando ya íbamos en 5 casos, las empresas tomaron la decisión de todo quien pueda hacer teletrabajo lo hace y quien no, pues igual le toca seguir yendo. Entonces las primeras medidas que se tomaron fueron alrededor del 17 de marzo, que comenzaron una cuarentena obligatoria, pero era como tipo simulacro. Entonces, más o menos, digamos que se estaba cumpliendo, ¿no? Tal, fue en algunas ciudades del país, en las principales, sobre todo Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, etc. Pero ya la cuarentena obligatoria comenzó desde el 21 de marzo, hoy ya llevamos un mes en cuarentena obligatoria, y ayer nada más anunciaba el presidente que tendremos cuarentena hasta el 11 de mayo, que igual es obligatorio y pues no sabremos realmente cuándo abran. Acá en Colombia se tomó la decisión desde un principio que los colegios, universidades y adultos mayores de 70 años no podrían salir hasta el 30 de mayo, pero igualmente ayer en la locución presidencial pues lo que se habló fue como que básicamente colegios y universidades aparentemente ya por el resto del año no van a poder asistir presencialmente. Entonces, digamos que las medidas han sido un poco drásticas. Colombia ya rondea más o menos en este momento los 4.000 casos. Pues también hay que tener en cuenta que Colombia tiene casi 50 millones de personas, entonces pues la incidencia no es tan alta, pero se están tomando como las medidas en ese sentido. Ya ayer se completaron casi 188 personas fallecidas, lo que es pues muy triste.
incluso con el sistema de salud que no ha colapsado, pero pues la gran mayoría son personas mayores de 70 años y por eso han endurecido como el tema del aislamiento social, sobre todo para este tipo de poblaciones. Aunque un dato muy positivo es que Colombia nada más antier estaba sobre los 3.100 casos activos, o sea, tenemos como 3.980 casos confirmados, pero casos activos estaban antier en 3.100 y ayer bajaron a 2.900. Entonces hay mayor cantidad de personas recuperadas a la cantidad de personas que han fallecido, a la cantidad pues, de test que se están haciendo diarios, que son alrededor de unos 4.000. Pero también pues el tema, obviamente la idea es hacer test masivos, pero ha sido casi imposible porque no hay reactivos a nivel internacional, no están llegando a Colombia, digamos que tenemos cierta alianza con Corea del Sur que nos está ayudando pues como a tener algunos tests, pero siempre ha sido como ineficiente en ese sentido, tipo que por ejemplo Perú ya lleva como 180.000 tests realizados a la población, en Colombia estamos un poco rezagados y se han hecho alrededor de unos 100.000. Entonces, pues ese ha sido como el panorama en Colombia. Igualmente el tema de las empresas, también el aparato productivo se está destruyendo absolutamente. Digamos Obvio. que hay unas proyecciones muy negativas para la economía, que se va a contraer en un 2%, algo así, en Latinoamérica también. Entonces, pues igual el gobierno está mirando cómo se puede ir reactivando parte de la economía con los sectores que son efectivamente muy esenciales y cuidar la vida pues como del resto de personas. Entonces a partir del 27 creo que se reactiva el sector construcción, y ya hasta el 11 se supone que el resto de sectores, excepto pues como bares, eventos masivos que dijeron que no se podrán realizar hasta dentro de 18 meses. Entonces digamos que acá sí la situación ha estado muy, muy, muy controlada y pues nada. Igualmente hay personas incumpliendo la cuarentena, se están haciendo las sanciones, pero es muy complejo manejar un país como este, que tiene zonas tan alejadas, tan montañosas, para que todo el mundo cumpla la cuarentena. Entonces, digamos que se está haciendo lo que se puede, pero pues como en el resto de Latinoamérica estamos un poco asustados con lo que pueda suceder. Claro, y bueno, o sea, también hablas un poco de la economía. Argentina tuvo una caída, creo que lo que había leído, un 3% del PBI. O sea, depende también de los demás países y las actividades económicas. Chicas, Vos, ay, no sé, vas no activas tu micrófono. Bueno, David, ¿vos estudiás o trabajás? O las dos cosas. No, yo en este momento ya trabajo. Yo me gradué de la universidad hace más o menos año y medio. Tengo 24, aunque no lo parezca. O sea, cuál es tu profesión sería? Yo estoy en negocios internacionales y me acuerdo que participé en Jóvenes Embajadores ya hace mucho tiempo. Eso fue en el 2011, más o menos. el 2011. Vamos entonces estaría bueno que cada uno comente el año en el que estuvo de Jóvenes Embajadores, del programa de la Embajada de Estados Unidos, y también que y después vamos a una pausa. Si me pueden comentar, chicas, a todos, en qué años fueron. Bueno, David dijo que estuvo en el 2011. Yo fui el 2016. 2016. Igual sí, el 2016. Somos compañeritas. 2017. 2013. 2013. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a una pausa. César, ¿estás ahí? Dale, genial. Entonces seguimos al aire. Son las 13:40 acá en Argentina y en Resistencia está haciendo unos 28 grados, está caluroso. También que después voy con la pregunta que tengo para los chicos y después quiero que me comenten también cómo está el clima en sus ciudades y eso también un poco. La pregunta que va para este bloque es, o sea, más o menos contar cómo está el voluntariado y la juventud, los chicos de su edad, en qué trabajo están haciendo en cada ciudad, no solamente en cuarentena en este momento, o sea, en el coronavirus, sino también sobre qué actividades realizan regularmente, si hay algunas actividades de solidaridad, que trabajen el voluntariado, capacitaciones y ese tipo de cosas que ustedes conozcan que trabajan, y bueno, obviamente también comentar qué están haciendo ahora en cuarentena, digamos, si están haciendo, bueno, como comentaba Walter también hoy en el corte. No sé quién quiere empezar. En nuestro caso,
en Paraguay. Como sabrán, en todo esto de la suspensión de contratos, despidos, pegó muy fuerte en cuanto al ingreso de las familias, ¿verdad? Más en comunidades como el interior u otras más vulnerables. Entonces, ahí es en donde se organizaron y hay muchas comunidades, muchas personas y organizaciones en la que llevan víveres, ¿verdad? O incluso misma la comunidad se organiza como para hacer las famosas ollas populares, en donde cocinan de una vez, cada uno lleva algo, cocinan de una vez mucho, ¿verdad? Y ahí comienzan cada uno a llevar parte como para su familia, ¿verdad? Eso es lo que hoy se está haciendo acá. Bien, buenísimo. ¿Quién quiere seguir, chicos? ¿Yo puedo hablar ahora? Ahí va. Va, Isidora. Ya. Lo que pasa es que acá en Chile como que todo se pausó desde el 18 de octubre. Incluso como que desde el 18 de octubre todo era octubre hasta marzo. Sí. Y todas las actividades se fueron orientando a ese tipo de cosas, como con respecto al estallido social, a las manifestaciones. Teníamos calendarizado el plebiscito constituyente para la próxima semana, el 26 de abril, pero se reagendó para octubre. Y había muchos talleres constituyentes con respecto a cómo hacer una constitución feminista, ecológica, con la mayor cantidad de gente, una asamblea constituyente. Entonces, como que todo el voluntariado se fue orientando a eso. Incluso antes de eso teníamos programada la COP25 y la APEC, y también mucha gente iba a participar en eso. La gran cantidad de jóvenes, habían como 2.000 jóvenes inscritos para trabajar en la COP, pero se cambió. Entonces, como que en eso estaba enfocado como, bueno, ahora en cuarentena todo ha muerto, pero hasta antes de eso era así. Sí, igual, por ejemplo, desde octubre, perdón, Flor, por quitarte tu lugar, que era para complementar nomás, por ejemplo, igual se han enfocado en actividades de ámbito social porque como muchos locales tuvieron que cerrar en octubre por estallido social, hubo también toque de queda, hubo muchas veces en que ya no había transporte público. Por ejemplo, yo vivo cerca de Santiago Centro, y en Santiago Centro había muchas como comunidades de vecinos que hacían ollas comunes. Ahora no se puede hacer eso en Santiago Centro porque están en cuarentena completa. Y bueno, al menos eso igual, como dijo Isi, la actividad de voluntariado se ha enfocado mucho en todo el tema constituyente y todo el tema de que Chile despertó y cambiar como la concepción que se tiene de la economía chilena, que antes era como todo muy enfocado en la economía y no en la gente. Y ojalá que eso cambie. Igual ahora el gobierno está enfocándose en la economía más que en la gente, así que no ha hecho mucho impacto. Bueno, eso es una disputa que también acá se comentó mucho. Fue muy trascendental y se habló mucho de en Argentina también que se va a priorizar. ¿Alguien quiere seguir, chicos? Flor estaba por hablar, justo. Sí, obvio. Me encanta saber cosas de Chile y poder comparar, ¿no? Porque Chile está pasando por un montón de cosas a nivel social que capaz que uno se olvida a veces y hay que acompañar en las luchas también. Nosotros, hasta hablar un poco de pre-crisis y durante, no tenemos el diario del lunes, entonces no sabemos cómo va a ser el mundo post-coronavirus, pero bueno, yo tengo otra cosa que me encanta, un privilegio que pude conseguir, fue que coordino Jóvenes Embajadores, o sea, en Uruguay el programa Jóvenes Embajadores tiene un coordinador, es la persona que se encarga del programa, porque trabaja de forma distinta que en Argentina y Chile, creo que en Colombia ahora también, yo trabajo junto con Colombia, Paraguay, Ecuador y con el Uruguay, que trabajamos como con un coordinador local. Entonces eso me da como la alegría de poder compartir los proyectos que tienen los jóvenes embajadores de otros países. Y ahora tenemos 13 proyectos, por esos 13 jóvenes embajadores, que, claro, ellos tuvieron su intercambio en enero y ahora volvieron y están como, tengo que hacer un proyecto y está todo cerrado y hay una crisis y quizás el problema que me había planteado ya no es tan relevante, entonces están como todos construyendo sus proyectos en otros formatos más virtuales y más como responsables por la crisis, y es bien interesante ver esa movida de, bueno, me enfrento a esto, ¿qué estoy haciendo yo como joven, ciudadano global, ciudadano local, uruguayo en este caso, y qué están haciendo las otras organizaciones? Yo siento que siempre hubo mucha participación en mi país, a nivel participación, a nivel de espacios de políticas de juventudes, políticas no en un nivel partidario, sino más como políticas sociales en general. Claro, políticas diarias. Políticas públicas, ahí va. El problema que yo veo, no sé si es un problema, es como
evidentemente ningún país estaba preparado estructuralmente para atender esta crisis, mucho menos en Latinoamérica. Entonces todas las organizaciones, todos los proyectos, todos los líderes están como tratando de hacer un montón de cosas como que no se conectan mucho. Entonces como que la gente recibe muchas propuestas, muchas cosas, y está faltando quizás una coordinación entre todos para decir, bueno, trabajemos juntos, como que todos están tipo tratando de tener la idea más innovadora, más linda, que más ayude, pero yo veo que falta coordinación. Supongo que les pasa eso en sus países, me gustaría saber un poco de eso, pero creo que ahora se están tratando de coordinar un poco más, porque claro, nadie sabe qué hacer, y estamos tratando de trabajar más juntos y juntas, y es lindo, ¿no?, ver como frente a una adversidad como esta, todavía quedan cosas lindas, y uno tiene como que adaptarse y hacer un plan A, plan B, plan Z, pero seguir como trabajando. Claro, obvio. Es que eso es también necesario. Acá, por ejemplo, se estuvieron organizando un par de ONGs para juntar donaciones y llevar a lugares donde las personas que están en situación de calle no pueden hacer cuarentena, obviamente. O sea, no, si están en la calle, ¿dónde viven? Y lo que se estaba haciendo era juntar ropa, alimentos y ayudar desde ese lugar a la gente. Y también un par de voluntariados juveniles para ir a los bancos cuando saquen los subsidios, las personas mayores, o sea, poner alcohol en las manos, acomodar las sillas, porque por ejemplo, ahora no se está haciendo las filas para los bancos parados todos juntos, o sea, se los sienta 1 metro cada uno de diferencia y es más organizado, pero todo eso necesita una mano de obra. Y eso también era el voluntariado de la juventud. Acá Resistencia, por lo menos, no sé si después Laura puede comentar en Buenos Aires. No sé qué otro chico quería seguir. David creo que quedaba. Bueno, acá en Colombia, en realidad, yo tengo la fortuna de estar como en 2 frentes diferentes. Uno es un trabajo con jóvenes, porque yo sigo perteneciendo, cuando hice Jóvenes Embajadores estaba en YMCA, que era la organización que en ese momento manejaba todo lo del tema del programa, y ahora pues sigo siendo voluntario YMCA. Entonces digamos que he entrado con jóvenes, y además en mi trabajo actual, en la empresa en la que estoy trabajando, tienen un modelo diferente, que ellos llaman capitalismo consciente. Entonces es un modelo de ayudar a emprendimientos a partir de asociatividad. Entonces, por ejemplo, todo en Colombia se concentró desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo del proceso de paz, en temas del posconflicto, cómo tratarlo, y todo esto sirvió para que hoy en día se priorizaran muchas actividades rurales, que digamos eran también una de las más afectadas frente al tema de la cuarentena y de cómo sacar los alimentos hasta las ciudades y todo eso. Entonces en el trabajo con jóvenes, antes de la cuarentena, pues estábamos trabajando en temas como de sexualidad, estábamos trabajando en temas de género, en temas de identificación de conductas o influencias negativas para los jóvenes y para las mujeres en las comunidades. Entonces digamos que estábamos trabajando mucho esos temas, sobre todo en las zonas que eran más afectadas, porque nos sorprendía mucho, por ejemplo, que no se entendiera mucho el término violencia de género en las zonas que eran más vulnerables en el país, o que consideraran que era, o algo que nosotros consideramos violencia, para ellos era una situación absolutamente normal. Entonces era algo como también un tema educativo en ese aspecto. Y ya en el tema ahora sí más como empresarial, era un tema de asociatividad para los excombatientes de las FARC. Ustedes saben que las FARC fue un grupo que estuvo activo por más de 50 años, realizó acciones terroristas, etc., pero digamos que ahorita con el tema del proceso de paz, entonces hay una reincorporación a la sociedad civil bastante interesante, y lo que se pretende es que estas personas que eran base de la organización, que definitivamente no tienen como nada que ver con el conflicto, sino que fueron enlistadas, era la única forma en que encontraban de sobrevivir en el campo, porque no había forma de conseguir alimentos y no era entrando a las milicias, por así decirlo. Entonces digamos que ahorita estamos trabajando en temas de asociatividad con ellos para cultivos de plátanos, azúcar, café y todas estas cosas, y en verdad se ha formado como una red súper bonita. Especialmente la empresa lo que hace es como ser consciente en ese tipo de cosas, digamos que ya se comercializa a precios justos, no se compra a grandes empresarios sino a estos pequeños comerciantes. Entonces digamos que todo eso fue formando hasta llegar a un proyecto que estamos trabajando actualmente durante la cuarentena, y es envíos de mercados online, pero todo a partir de, o sea, todo traído de comunidades campesinas y de excombatientes que están alrededor de las ciudades. Entonces en este caso eso es Bogotá, que es donde yo estoy trabajando, y todos son este tipo de organizaciones.
Ya igual también se han formado muchos equipos de personas que están trabajando para recoger alimentos, que están llevándolo a las zonas más vulnerables de las ciudades, como todos las concentraciones de alimentos que existían se están centrando en ello. Y también que desde las ciudades, como las administraciones locales, tomaron la decisión que las personas que estaban en situación de calle, pues se iban a realizar albergues en estadios, centros de convenciones, y pues allá tienen asegurado como su mínimo vital diario, que son sus comidas, se les respeta pues todo el tema sanitario. Entonces digamos que en Colombia se está trabajando muy fuerte en eso, y el tema de haber trabajado en paz como los 2 años, 3 años anteriores, fue una muy buena plataforma para ahorita tener tanto contacto con estas comunidades que más lo necesitan. Claro, o sea, sí, es un trabajo muy profundo, la verdad que está muy bueno, es un trabajo muy, muy, muy profundo. No sé, no estoy totalmente en contacto con las actividades acá en Argentina y en Resistencia un poco más, ¿viste? Pero eso es una preparación muy buena. No sé si quedó algo más para aclarar, chicas, jóvenes. También, por ejemplo, acá en Chile se ha dado harto de gente que está haciendo como mascarillas, porque acá hay un déficit gigante de insumos. Ah, claro. Entonces, gente que hace mascarillas para la gente que trabaja directamente en el hospital, y no son personas, y son personas que viven como en comunas que son precarias, entonces como súper importante destacar eso. Y o si no, también las primeras semanas de la cuarentena se difundió como jóvenes que iban a no sé cómo dicen ustedes, nosotros le decimos micro, que son como los buses que transitan por la ciudad. Claro, sí. Bueno, nosotros Claro, más colectivo más. Colectivo, bueno, acá le decimos micro. Iban como limpiando con cloro los asientos y las cosas, y como que se le hacía como una relación a la primera línea que teníamos antes en el estallido social, porque igual no se puede hablar actualmente de Chile sin hablar del estallido social, que fue como súper impactante para nosotros. Sí, obvio. No hablar del tema de los derechos humanos, que ha sido como súper importante en los últimos meses, y que, por ejemplo, igual ha habido harta polémica las últimas semanas porque los reos, los presos que están por crímenes de lesa humanidad, aprovechan esta instancia para pedir indulto. Y también, por ejemplo, hay muchos presos políticos que fueron apresados durante el estallido por estar protestando y que actualmente están viviendo en condiciones súper precarias en las cárceles. Igual hay hartos grupos y movimientos que están ayudando a abastecer a esas personas, porque si bien se les da alimento en las cárceles, igual es súper precaria la situación en la que viven, y por eso igual muchos reos están movilizándose por eso. Por ejemplo, yo soy voluntaria en un sitio de memoria de la dictadura, en un ex sitio de memoria, y nosotros hemos estado igual estando en contacto con gente que está ayudando a los presos políticos, y también hemos estado harto atentos como en el tema de el indulto que quieren pedir los que están por crímenes de lesa humanidad. Entonces yo al menos he estado trabajando como bien cercano con eso, haciendo como teletrabajo, porque en realidad lo único que hemos podido hacer es como difundir, y yo no puedo hacer mucho porque todo eso ocurre casi en Santiago, en mayor parte de acá en regiones no se difunde mucho esa información, entonces como que ayudo más en la difusión yo. Claro. Sí, obvio, se entiende. Y también para el último tema de discusión que vamos a tratar sería también las experiencias de cada uno como jóvenes embajadores o como, bueno, mentores en el caso de Walter. Yo, por ejemplo, soy joven embajador 2020, pero se suspendió el viaje por el tema del coronavirus. Eso es lo que yo voy a comentar. No sé si quién quiere empezar en esta parte, comentar su experiencia y también las actividades que realizaron en ese momento y cómo se sumaron al programa. Después Laura nos va a comentar cómo es acá en Argentina. No sé en quién empezar, chicos. Pobre Laura, no la dejas hablar nunca. Bueno, si quieren les cuento cómo es acá. Sí, obvio. Acá en Argentina el programa comenzó en el 2007. Tenemos alrededor de 150 becarios que han viajado de todas partes de Argentina. Desde el 2006 viajan los chilenos con los argentinos, así que hay muchas generaciones de jóvenes embajadores que son muy amigos de chilenos. Este año, lamentablemente, el programa se canceló prácticamente una semana antes del viaje, o sea, ya estaban prácticamente tomándose el avión para venir a Buenos Aires, y bueno, estamos
tratando de trabajar como vamos a hacer los proyectos virtuales. Una propuesta que estuvimos haciendo entre un grupo de becarios, es una fundación en la provincia de Tucumán que está haciendo voluntariado con personas mayores y con niños, porque las personas mayores generalmente no tienen, no les resulta fácil la tecnología, entonces desde crear una cuenta de home banking en un banco, o trámites de cómo pedir un turno, y para los niños también de 3 a 5 años, el proyecto de voluntariado que está ofreciendo esta fundación es contar un cuento para niños, pero contarlo al mismo tiempo, hacer un videíto en el que va mostrando las páginas, porque en muchas familias vulnerables no se compran libros o los papás no se los pueden leer, entonces por supuesto tampoco tienen acceso a un audiolibro, entonces sería una forma más casera de que un becario le cuente un cuentito de, no sé, 5 o 10 páginas, mostrándole las imágenes, y después se comparte. Y se crea como un lazo que es mucho más personalizado que leer un cuento en sí. Y bueno, tratando de ser realmente creativos, como con este programa que realmente me encantó, como está saliendo, de conocerlo a todos ustedes. Así que bueno, eso, desde Argentina, así más o menos estamos con el programa. No sé si quiere seguir, chicos. Sigo yo. También quería como complementar lo que dice Laura, que es súper interesante este programa, porque yo solamente conocía a Joven Embajadora de Argentina, como fui con ellos. Y en cuanto a mí, yo fui el 2016, fui cuando tenía 16 años, estaba todavía en la secundaria, acá le hicimos la educación media en realidad, y fui junto a Isi, de hecho hasta nos tocó la misma ciudad allá en Estados Unidos, se llama Denver. Y el proyecto que yo realicé fue que hice como una mini biblioteca en una población, es como una caleta, le decimos acá, que es como un pueblo de pescadores que está fuera de Iquique, que queda como a 45 minutos de mi ciudad, y que allá no tienen colegios. Entonces, como que mi propósito era darle los recursos necesarios a los y las niñas que estudian, que se vienen a estudiar a Iquique, que viajan 1 hora todos los días para estudiar, y que no tuvieran que venirse a Iquique como solamente a buscar recursos, sino que los tuvieran ahí mismo en su casa. Y creé una mini biblioteca. Y encuentro que en realidad el programa fue como un gran aporte y un gran impacto para mí. De hecho, yo no creo que estaría estudiando lo que estudio ahora si no fuera por el programa. Probablemente no estaría interesada en muchas de las cosas que me interesan ahora si no fueran porque el programa como que me impulsó y me inspiró a eso. Y pues en realidad le tengo un cariño gigante al programa, todavía sigo en contacto con muchas de las personas con las que viajé, todavía en contacto así muy directo, somos muy amigos, y también con la gente argentina todavía hablamos de repente en el grupo, o si no compartimos información y cosas así, y es súper gratificante ver eso, que después de tanto tiempo, igual el año pasado ya 4 años, todavía sigue el contacto y como el ayudarse y el inspirarse en ayudar a los demás también. Entonces, eso, no sé si podría sumar algo más, tal vez Isi puede sumar algo más, como estuvimos al mismo tiempo, nos conocemos por bastante tiempo. Igual, Sí. mi experiencia, igual que Consuelo, fue muy gratificante, yo creo que igual marca un antes y un después en mi vida, y además de que uno viaja a otro país, empieza a ver su cultura de manera distinta cuando está afuera, como uno tiene una idea muy distinta, aquí vive en una burbuja, tienes tu mismo grupo de amigos, tu colegio, y no conoce otras realidades. Entonces, al viajar con argentinos, que creo que es algo que enriquece mucho el programa, y además con gente de todas las ciudades, creo que es una experiencia súper bonita. Y además, a mí lo que más me gusta del programa es como, no sé si en de todos los países así, pero como ese enfoque multicultural que le dan, y de la mano como con el aprendizaje cívico y de voluntariado. Uno igual va chico, entonces, o chica, entonces igual no sabe mucho de cómo funciona todo, como que igual uno tiene ciertas ideas y no sabe cómo llegar después a efectuarlas porque creéis que estáis solos, pues, pero al final te das cuenta que tienes como toda una red de apoyo detrás, que puedes aplicar tus proyectos. Mi proyecto fue súper distinto a lo que hago ahora, era de apoyo a los animales callejeros, porque acá en Chile hasta hace poco no había ninguna ley
lo respaldara o que lo ayudara. Entonces había una cantidad enorme de perros callejeros y gatos que estaban con enfermedades, tenían muchas crías. Entonces en mi comuna, que igual es una comuna pequeña, hicimos un grupo para ponerlos en adopción, esterilizarlos y después hacer como un centro de adopción. Y después acá salió una ley que se llama Ley Cholito, que era el nombre de un perro que, si no me equivoco, lo maltrataron, y después se creó esta ley como de conciencia real con las mascotas. Entonces, igual, no sé, para mí el programa es maravilloso, a cualquier joven que encuentro se lo recomiendo, porque de verdad es una experiencia que marca mucho, y también a mí fue como la manera en que elegí mi vocación, el hecho de haber trabajado como voluntaria ya en organizaciones internacionales, de migrantes, de refugiados, cosas que allá llegan refugiados de África, pero acá, por ejemplo, en Chile había un boom de migrantes de Centroamérica, que también tienen una cultura súper distinta. Entonces, hay que, como que ayuda mucho a entender la realidad de uno desde afuera. Igual yo quería sumar algo, que es súper, o sea, repito que es súper genial, iba a decir bacán, que es una palabra chilena, es súper genial que vayamos con argentinos, porque igual hay un contraste súper diferente entre la juventud argentina y la juventud chilena. Al menos yo siento que los argentinos, a la edad que teníamos nosotros en ese entonces, que eran entre 15 y 17 años, estaban súper como involucrados en la política del país. Acá en Chile encuentro que con los jóvenes no se da tanto eso, como que, al menos ahora sí tal vez, porque fue todo el estallido social, pero antes como que los jóvenes no sabían mucho de política, no sabían mucho tampoco, no se hace mucho voluntariado acá en Chile, no está esa como costumbre de voluntariado. Esto como que la mayoría de mis amigos, de mis conocidos, de mis cercanos, nunca han hecho un voluntariado, se han hecho sido como actividades que hacíamos en el colegio, que eran como casi obligatorias hacerlas, pero nadie como hacerlo así como yo quiero hacer esto, no se involucran. Y entonces como que igual fue como una inspiración y como aprender un montón, ver gente de otro país, un país vecino que vemos como tan cercano pero a la vez muy diferente, y que nos ayudaron un montón como a igual a aprender hartas cosas. Igual como todo el contacto que se tiene actualmente, que por ejemplo nosotras todos los años participamos como en el PDO que tienen los nuevos Youth Ambassadors, y por ejemplo yo he hecho nuevas amistades y nuevas como redes con gente de nuevas generaciones. Tengo amigos de la generación que fue después que yo, de la generación pasada, del año pasado. Entonces el programa es como súper, no sé cómo es, como que te llena un montón, te da un montón de recursos de todo. Claro, está bueno porque desde mi punto, ya les había comentado antes fuera de aire, digamos, yo no participé del programa, lo conocía pero nunca participé, pero está bueno, así como muchos otros programas, el tema del enriquecimiento cultural que tiene, como uno empieza a darse cuenta de que no todo es como yo lo veo o como tengo desde perspectiva, digamos, en ese sentido. O sea, muchos que hayan participado en cualquier tipo de programa referido a lo que es el digamos, ¿cómo se dice? Como la conexión con otras culturas, siempre escuché mucho que siempre ayuda y mejora lo que uno ya conocía, por decirlo así. Luca, ¿qué te pasó? No sé, me había ido. Me quedé que estaba, no sé, no me acuerdo quién era que estaba hablando en ese momento. Consuelo. Claro, sí, me parece. Con decir que cuando comencé el programa en su momento, yo creía que solamente estaba en Paraguay y en Uruguay el programa en sí, ¿verdad? Hasta que después Laura nos había llegado una invitación en realidad para hacer un evento en Buenos Aires, en Argentina, en el año pasado. Y ahí, por ejemplo, me enteré que había sido también ahí en Argentina, ¿verdad? Que estamos muy cerca y que realmente podíamos llegar a hacer muchas actividades juntos. O sea, con decirte acá, Formosa está súper cerca, Chaco está súper cerca. Incluso, creo que no me acuerdo quién era, pero tenemos una organización que se llama Tucán Cañé, en la que también fuimos invitados y tengo entendido que uno de los fundadores también se fue, ¿verdad? Y compartió ahí con gente de Resistencia, creo que fue justamente invitados gracias a jóvenes embajadores, ¿verdad? Hoy, gracias a eso ya tengo, por ejemplo, contactos en Chile, ahora en Colombia,
ahora en Argentina, ¿verdad? Que la red es fantástica y súper enriquecedora, ¿verdad? Porque todos están haciendo algo, todos están en movimiento, y eso también hace que de cierta manera vayamos dando nuestro granito de arena para mejorar nuestro país, nuestro mundo, ¿verdad? Y por sobre todo relacionarnos, ¿verdad? Que es lo que justamente buscamos, y lo que en nuestra organización mantenemos como lema es encontrémonos, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que hoy estamos logrando y que está logrando el programa en sí. Buenísimo. Te iba a preguntar, Walter, de cómo entraste vos al programa, perdón si ven un pequeño atrás mío, mi hermano. Yo fui mentor de Jóvenes Embajadores en el 2017. Bueno, ingresé gracias a haber participado bastante en varias organizaciones. Hoy también tenemos una organización que se llama Tucán Cañí, ¿verdad? Que en guaraní significa Juguemos las Escondidas. Es en español, ¿verdad? Pero en guaraní es Tucán Cañí. En donde trabajamos mucho con jóvenes, trabajamos mucho con comunidades, desarrollo de proyectos comunitarios y también desarrollo de habilidades blandas que hoy también el joven necesita desarrollar, ¿verdad? Y ahí es en donde en esta época principalmente estuvimos trabajando mucho en que el joven se mueva, en la contención también psicológica del joven, ¿verdad? Y también en motivarle a hacer algo, ¿verdad? No quedarse ni tampoco a esperar de que se haga por él las cosas, ¿verdad? Sino más bien que él sea protagonista más que nada de todo lo que se llega a hacer. Claro, obvio, o sea, que tome acción, digamos. Exacto. David, ¿querés seguir? Sí, claro. Bueno, mi experiencia pues fue en el 2011. Nosotros en el momento en el que comenzamos todo el proyecto de Jóvenes Embajadores, digamos que debíamos escoger unas ciertas temáticas que fueran más relevantes en nuestros departamentos. Colombia no está por estado, sino como por departamentos o provincias más chiquitas. En mi departamento como tal, yo comencé a trabajar con la gobernación y era un tema sobre la caracterización del consumo de drogas en jóvenes. Entonces, digamos que era un tema muy relevante, bueno, sigue siendo un tema muy relevante en Colombia, pero en ese momento, digamos que estaba como disparado. Entonces, fue un tema de estudio y de análisis, eso se le pasó a la Oficina de Juventudes del departamento, y digamos que el proyecto lo hacíamos antes de Jóvenes Embajadores. Luego viene Jóvenes Embajadores, nosotros tuvimos la experiencia cuando lo coordinaba YMCA, y por eso comencé a realizar mi voluntariado allí, y pues me encantó y seguí hasta hoy, bueno, no, hasta hoy, y lo que sigue. Entonces, pues nada, nosotros viajamos, tuvimos la oportunidad de presentar nuestros proyectos al Departamento de Estado. Digamos que fue muy interesante porque después de regresar es donde viene la parte más genial del proyecto, y es como decía Walter, todo el tema de las redes que creas con las personas. Entonces, digamos que al regresar nosotros, ya existían unas 3 generaciones de jóvenes embajadores y creamos un proyecto que se llama Youth Colombian Leaders, que creo es actualmente uno de la persona que encabeza el proyecto de Youth Colombian Leaders es una de las personas que está más involucrada con jóvenes embajadores actualmente. No sé, Flor, si me corriges, o estaba hasta hace muy poco, pero creo que es Carolina Cabezas, o estaba hasta hace muy poco ella. El caso es que, bueno, no sé en este momento, pero digamos que hasta hace muy poco era Carolina, pero nada, entonces digamos que comenzamos con esta red y comenzamos un proyecto nacional que se llama Playly, se llama Playly, era jugando y aprendiendo inglés, Playing and Learning English, y fue un proyecto a nivel nacional, entonces fue macro y muy interesante porque nos ayudó a la unión de todos los jóvenes embajadores a ganar muchas convocatorias que realizaba la embajada para el soporte de proyectos que salieran de sus ex becarios. Y a partir de eso también conocimos muchos jóvenes embajadores del resto de Latinoamérica. Recuerdo en una convención en 2016 más o menos, estuvieron jóvenes embajadores de Argentina, jóvenes embajadores de Uruguay, creo que también estuvieron presentes ese año. Entonces fue muy, muy chévere porque digamos que tuve la experiencia de conocer personas que estaban en el programa desde otras partes de Latinoamérica, entender sus problemáticas, porque muchas veces nosotros nos encerramos mucho en lo que sucede internamente, pero también entender lo que sucede, digamos, en el sur del continente es muy importante. Más que nada porque siento que en Latinoamérica nos falta eso, y es que trabajamos como islas separadas, cuando en realidad deberíamos trabajar más unidos porque tenemos unas problemáticas muy similares, unas juventudes con las mismas preocupaciones, digamos que un contexto social muy similar.
Entonces, digamos que eso es chévere porque te ayuda a conectar con personas del resto de Latinoamérica, a entender lo que está sucediendo, y pues eso sucedió con Jóvenes Embajadores. Y digamos que también en la actualidad me ayudó bastante a definir qué quería estudiar, en qué quería desempeñarme, cuáles eran mis habilidades, y pues nada, Jóvenes Embajadores en realidad hubo un antes y un después en mi vida. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. ¿Quedó Flor para comentar sobre Jóvenes Embajadores? Sí, yo quería como destacar cosas que han dicho ustedes, de qué linda red que funciona alrededor de Jóvenes Embajadores. Incluso la red a nivel nacional, regional, mundial, es un poco más grande de lo que nosotros pensamos, porque hoy nos vemos acá representando nuestros países en años re diferentes, y nos damos cuenta de que la red es un poco más amplia de lo que podemos como visualizar. Justo ahora, claro, Jóvenes Embajadores en Colombia, como decía David, ha cambiado como quien lo coordina, y lo coordina JA Colombia, que es una fundación, junto con la embajada, por supuesto, y Amigos de las Américas. Entonces justo estamos con nosotros que trabajamos Paraguay, Ecuador, Colombia y Uruguay, tratando de buscar a los jóvenes embajadores de diferentes generaciones y decirles, che, vamos a hacer algo juntos. Y en Colombia nos estaba costando encontrarlas, porque Cami no tenía mi compañera, como no conocía a nadie, entonces capaz que después David hablamos un poco para conectarnos un poco con esas cosas, me parece genial. Y mostrarles eso, él viajó en 2011, yo en 2013, seguimos acá y seguimos construyendo liderazgo de diferentes formas. Y es como dicen, creo que todos dijeron, o casi todos, de que hubo un antes y un después en este programa de participación que tuvimos, y quizás las chicas que no fueron parte de Jóvenes Embajadores conocen otros programas que también implicaron un antes y un después en qué quieren ser, en cómo se entienden a sí mismas y a sus comunidades y a su rol en esas comunidades. Así que eso está muy bueno. Y bueno, generar esas distancias de red me parece algo increíble que nos hace Jóvenes Embajadores. Y como decían las chicas de Chile, como ahora conozco a los de la generación anterior y a los de la próxima, y la gente que nos está escuchando en el chat, o quien sea, que puedan postularse o hablarle a otros jóvenes del programa, o buscar sus programas, porque quizás para tu perfil hay otros programas, las embajadas tienen varios programas. Está bueno intentar investigar de cómo más sumar y cómo más conocer otros espacios, y verdaderamente hay un antes y después para mí también. Yo estudié Relaciones Internacionales porque me encantó Jóvenes Embajadores, y en la carrera encontré que me gustaba más, no de parte política, sino más de parte social, de los proyectos, de las interrelaciones. Pero mi proyecto en 2013 fue sobre eso. Yo soy de la frontera con Brasil, entonces trabajé como, ¿cómo puede ser que nos separa un puente cortito y vamos caminando al otro lado, pero no conocemos a los jóvenes del otro lado? Entonces hicimos un proyecto de liderazgo en conjunto, que más o menos eso. Así que quería decirles eso, que muchas gracias por la invitación, invitarlos a todos participar en países, bueno, y pueden hablar entre todos y todas. Quizás necesitamos eso, que es un espacio que ahora la Embajada Argentina nos está dando, como hablemos entre nosotros, conozcámonos y le digamos a otros jóvenes, tipo, participen también. Está muy bueno y se puede ver eso, seamos un ejemplo de eso. Sí, genial, genial. Eso es importante para recalcar. Y también yo creo que se puede crear un montón de cosas en conjunto entre todos. Y bueno, justo nos pusimos en contacto en ese momento de crisis, por así decirlo, con una pandemia, pero podemos hacerlo después, obviamente, y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo les agradezco mucho por sumarse a la idea, por responder nuestros mensajes a mí y a Laura. Y bueno, también nuevamente a Laura por la iniciativa y por los contactos de todos ustedes. Pero sí, obviamente, yo creo que se puede generar un montón de actividades entre todos. Los jóvenes estamos bastante cerca, por lo menos con Flor y con Walter, por ahí con Suel y con Isidora, y cuando ahí estamos más lejos, pero bueno, se puede crear muchísimo, por más de que haya grandes distancias, por decirlo así. Totalmente. Aprovechemos. ¿Vamos a ir a un corte o cerramos acá? Estamos cerrando ya. Ah, bueno chicos, para finalizar el día de hoy, nosotros siempre, generalmente todos los programas tenemos como una pregunta random al final. Últimamente estamos usando la misma porque bueno, no estamos muy creativos. Pero bueno, ustedes nos dijeron que la mayoría pasa cuarentena, digamos, prácticamente sin salir, ¿verdad? No mucho, a menos que sea como para hacer algo muy, muy necesario, ¿verdad? Sí, ¿todos están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces,
me responderían, ¿no? ¿Se bañan todos los días en cuarentena? ¿Y nos bañamos? Todos los días. Yo no. Tengo que ser honesta, yo tampoco. Yo tampoco. Yo priorizo los días en que tengo que mostrarme en la cámara en clase. O sea, igual depende. Por ejemplo, me ha dado para hacer ejercicio y esos días que hago ejercicio me baño, obviamente, pero hay días que es como que tengo todo el día ocupado en clase, otras cosas como el chavo. Bueno, yo sí. ¿Y ustedes, chicos? Va, yo también. No puedo pasar un día sin bañarme. Me baño, pero no me lavo la cabeza. La cuarentena es la Eso, época eso. perfecta para no lavarse el pelo. Sí, eso. En la videollamada te lo atás y ya está. Esa es la idea, esa es la idea. Bueno, la verdad, lo hacemos, fue puro chiste, chicos, o sea, realmente tenemos un problema totalmente constante con Luca porque él se baña 3 veces al día, ¿entienden? No, Dos. dos. Bueno, 2. Ahora no. Problema. Ahora no Es tanto. Pero una hay falta gente que de lo hace respeto. 4. Ay, en serio. Pero en verano, obviamente uno se tiene que bañar más seguido, si transpira constantemente. No, pero O sea, hay depende de la ciudad. que cuidar el agua. Acá en Hay que cuidar el Chaco, agua. acá en Chaco hace mucho calor, no sé sus ciudades, pero acá en Chaco hace mucho calor. En Uruguay no sé, porque en Uruguay creo que tiene un clima más parecido a Buenos Aires, ¿no? Sí, no hace tanto calor. Por eso, o sea, acá el calor hace siempre, así que bueno. Muchas gracias, chicos, por sumarse. En serio, muchas gracias por estamos pasando nuestras redes todos ahí en el de Zoom, así que bueno, vamos a salir del aire entonces, un segundito. Vamos, César, muchas gracias a todos por escucharnos esta tarde. Gracias a todos, chicos, por sumarse. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Muchas gracias por la invitación y la experiencia. Gracias, en serio. la próxima, gracias a todos por sumarse.